Te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a orar y que también puedas tomar tu Biblia. Ahí donde estén, inclinen sus rostros y en sus ojitos y hablemos con el Señor para que esta mañana Él sea tomando el control de todo lo que vayamos a decir, todo lo que vaya a decir, ustedes de todo lo que vayan a escuchar. Amén. Amado Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de Ti con un corazón dispuesto a poder escuchar Tu palabra. Venimos delante de Ti, querido Dios, con una mente, con un pensamiento dispuesto a querer alimentarse de lo que Tú tienes para nosotros en esta mañana. Sabemos que Tus tiempos son perfectos, sabemos, Señor, que todo lo que Tú tienes para nosotros es bueno y que nada ni nadie va a poder separarnos de Tu infinito amor, de Tu infinita bondad y de Tu infinita misericordia. Esta mañana te pido, amado Dios, que puedas quitar toda distracción de este lugar, amado Dios, quizá todo afán que tengamos, toda preocupación, y que el centro de esta mañana, amado Dios, pueda ser solamente Tú. En el nombre de Cristo Jesús, a Ti sea toda gloria, a Ti sea toda honra por los siglos de los siglos. Amén. Toma tu Biblia, querido hermano, y vámonos a Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 8. Pónganse de pie, queridos hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Perdón, creo que olvidé decirlo. Pónganse de pie y vámonos a Apocalipsis 4, el versículo 8. Yo creo que en las pantallas todos pueden ver lo que está, bueno, quizá un poquito abajo, centrado por un poco abajo. Y el título de esta enseñanza es El mismo Dios. Quizá un título algo corto, pero que va a tomar significado con lo que vayamos a hablar esta mañana. Amén. Apocalipsis 4:8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Algo que quizá en la Biblia nos sorprende a muchos cuando empezamos a leer Apocalipsis es la forma en que le cantan o le alaban a Dios en el cielo. Acá tenemos un ejemplo, le dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y más adelante podemos ver que aún así le siguen alabando y le siguen diciendo: al que está sentado en el trono sea la gloria, la honra, el poder. Y más adelante le cantan lo que muchas veces nosotros decimos para glorificar al Señor: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Amén. Pero ¿por qué es que vamos a empezar con este versículo? ¿Por qué? Porque el Señor, a través de su palabra, muestra grandes obras, muestra grandes milagros, muestra grandes visiones, profecías, sanidades a través de todos sus siervos. Y puede ser que eso haya sido hace miles de años, desde que Jesús vino, incluso mucho más antes. Y tenemos que entender, queridos hermanos, que nosotros no estamos lejos de poder vivir o experimentar las cosas que el Señor ha hecho en la antigüedad, es decir, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, porque nosotros tenemos la oportunidad de poder experimentar a través del poder de su Espíritu todas esas bendiciones el día de hoy. ¿Cuántos lo creen? Ahora, muchas veces este pensamiento de si vamos a poder hacerlo, de que si vamos a lograr hacerlo, o si el Señor realmente va a poder cumplir su obra en nosotros, se vuelve disperso. ¿Por qué? Porque diariamente, y ya lo hemos hablado varias veces, diariamente tenemos problemas, circunstancias o dificultades que nos afectan. Puede ser, y los mismos ejemplos que hemos puesto, puede ser que en el trabajo, no sé, te hayas quedado sin trabajo, en tu trabajo te traten mal, puede ser que en tu casa mismo tengas problemas, puede ser que en tu colegio, en tu universidad te hagan bullying, te molesten o quieran apartarte porque eres cristiano, o quizá en casa mismo estás lidiando con discusiones familiares con tus papás, con tu mamá, con tus hermanos, con tus tíos, con tus abuelos o con cualquier familiar más que tengas. Y estos problemas o estas dificultades pueden ser sinónimo de 2 cosas. Uno puede ser, y voy a pedir que puedan pasar a la siguiente, pueden resultar obstáculos en nuestra vida.
pueden resultar, bueno, se movió un poco la diapositiva, al parecer, pueden reflejar obstáculos en nuestra vida o pueden ser entendidos como grandes bendiciones para nuestra vida. Estos problemas o dificultades, depende de la forma en que los veamos, pueden traer bendición o maldición a nuestras vidas. Pero ¿en qué se basa esta diferencia? Me pide que podamos pasar a la siguiente. Espero que no se haya movido tanto. Ya. Dice que la primera es la perspectiva que tenemos en torno a las dificultades y la segunda que es la forma en que afrontamos los problemas. De estas dos cosas depende si los problemas o dificultades que tengamos nos van a ayudar para crecer, ya sea personalmente o espiritualmente, o nos vamos a ver desdotados y vamos a dejar de pelear esa batalla que tenemos contra nosotros mismos y contra Satanás. ¿Hasta aquí se está entendiendo? Amén. Ahora, todo depende, como les dije, de la perspectiva que tengamos en torno a las dificultades y la forma en que queramos afrontar nuestros problemas. Depende de la decisión que asumamos. Cuando tenemos un problema, queridos hermanos, ¿qué es lo primero que hacemos? No sé, cuando tienes un problema económico, no sé, no tienes dinero para el día, ¿qué es lo primero que haces? Ponte a pensar. Quizá muchos pueden, no sé, entristecerse, preocuparse, deprimirse o llamar a algún familiar o llamar a algún amigo y decirle, te cuento que no tengo dinero, ¿será que puedas ayudarme por esta vez? O cuando tienes un problema, no sé, en el trabajo, en la universidad, porque no has podido acabar una tarea que te habían dado. ¿Qué es lo primero que puedes hacer? Quizá pedirle a alguien que te copie ese trabajo, o pedirle a alguien que te ayude a realizar ese trabajo, o en lugar de quejarte, quizá ponerte serio, si es que vale el término, y empezar a hacer el trabajo. Ahora, para empezar este apartado, tenemos que entender que no estamos solos, queridos hermanos. Habíamos leído que los ángeles le decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y que a pesar de que nosotros tengamos problemas, dificultades y circunstancias adversas hacia nuestra vida, tenemos que entender que Dios, bueno, de que hay un Dios que siempre va a estar a nuestro lado. Amén. Ese Dios, queridos hermanos, que había hecho maravillas, había hecho milagros, prodigios en la antigüedad, es ese mismo Dios que nos va a ayudar a poder sobrellevar y a poder resolver los problemas que nosotros tengamos. Pero acá tenemos que desglosar primero la perspectiva que tenemos en torno a las dificultades. ¿Cuál es nuestra perspectiva frente a nuestros problemas o dificultades, queridos hermanos? Y para poder entender esta perspectiva tenemos que entender algo muy concreto y para algunos puede sonar trillado o redundante, pero tenemos que entender, queridos hermanos, querida iglesia, que todos tenemos problemas. Todos, absolutamente todos. Si quieres reflejarlo acá en la congregación, desde el pastor, desde nuestro pastor Roberto, quizás hasta el más pequeño, tienen problemas. Siempre. Nunca nadie está ajeno de tener problemas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en el mundo igual las personas tienen problemas. Quizá tienen problemas incluso hasta mayores que los nuestros o más pequeños que los nuestros, pero la diferencia radica en lo mismo, en que hay un Dios que está a nuestro lado, que está al lado nuestro acompañándonos día a día para poder sobrellevar esas dificultades. Amén. Y como les había dicho al inicio, podemos tener problemas de diferentes maneras. Y hay que recalcarlo, todos tenemos problemas. Las personas que no conocen a Dios tienen problemas en su casa y con su familia. Las personas que venimos acá en la iglesia y nos congregamos, igual muchas veces tenemos problemas en nuestra casa, con nuestra familia. Las personas que no conocen a Dios tienen problemas económicos o tienen problemas porque les cuesta encontrar trabajo. Las personas que venimos acá a la congregación de igual forma. Hay personas que vienen acá a la congregación y tienen problemas económicos o tienen problemas con encontrar trabajo. En el mundo hay problemas, tienen problemas aquellas personas a las que les molestan con alguna creencia, con alguna postura, ya sea por su físico o por alguna otra cosa. Y a un cristiano igual va a pasar eso. Le van a molestar por quizá creer en Dios, por servir a Dios, por mantenerse íntegros. Le van a molestar porque no sé, igual es medio gordito, es medio flaquito.
Y es primero que entendamos esto para ver cuál es la perspectiva que tenemos en torno a los problemas y dificultades, que todos tenemos problemas. Todos, absolutamente todos. Y si tú crees, querido hermano, que eres ajeno a los problemas, a las dificultades, déjame decirte que estás equivocado. Porque con mayor razón nosotros los cristianos a veces tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque cuando queremos santificarnos, cuando queremos venir acá a la congregación, ¿qué es lo que hace Satanás? Es como que viene y te dice, ay tú, ¿qué estás queriendo congregarte? Te agarra y te empieza a dar bofetadas. Y te dice, tú no vas a hacer esto. Y te pone cada vez más y más obstáculos para que no puedas crecer en fe, para que tu fe pueda crecer. Y es que, queridos hermanos, cuando Jesús había venido acá a la tierra, no nos había dicho que todo iba a ser perfecto, que todo iba a ser bonito, no nos había dicho que todo iba a ser color de rosas, como se lo dice. El Señor había dicho en Juan 16:33, estas cosas os digo para que en vosotros tengáis paz, que en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo creo que todos alguna vez habíamos leído o habíamos estudiado ese pasaje, ¿no? En el mundo recibiréis aflicción o tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eran palabras que salían del mismo Jesús. ¿Y por qué decía confiad? Porque Él, a pesar de las dificultades y problemas que aunque suene redundante, Él iba a estar con nosotros ahí a nuestro lado. ¿Se está entendiendo hasta aquí? Amén. Y como les dije, no había prometido que todo iba a estar bien. No, Jesús no había dicho que no íbamos a llorar, que no íbamos a sufrir, sino en el mismo libro de Apocalipsis también dice que Él va a enjugar nuestras lágrimas. Es decir, Él sabe cómo es que te sientes, Él sabe cómo es el problema que tú tienes, porque si tú estás solo, Él viene y te dice, yo sé lo que es estar solo. Si Él te ve y estás deprimido o te sientes desesperado, Él viene y te dice, yo sé cómo se siente estar desesperado. Si Él te ve ahí abandonado por tu familia, por tus hermanos, por tus papás, quizá incluso hasta por tus propios hijos, el Señor viene y te dice, yo sé lo que es estar o lo que es sentirse abandonado, yo sé lo que es entrar en desesperación y sentir la muerte. Porque conocemos esa historia, ¿no? Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní y le dice al Señor, Señor, si es posible, quita o aparte de mí esta copa. Jesús había estado tan, no sé, ansioso quizá, estresado, preocupado porque le asustaban algunas cosas. Y ese sufrimiento muchas veces nosotros igual lo tenemos, y por eso es que cuando nosotros lloramos o nos sentimos tristes o tenemos problemas, es el mejor momento en el cual Dios se acerca y nos consuela y nos dice, yo estoy aquí contigo. Esta aflicción yo ya la he vencido en la cruz del Calvario. Toda tristeza, todo problema, yo ya la he vencido. Yo estoy contigo aquí a tu lado todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa por parte del Señor. Amén. Y la segunda es la forma, ese era el primero, que todos tenemos problemas, para definir nuestra perspectiva en torno a nuestras dificultades, entender que todos tenemos problemas. Y la segunda se va en que la dependencia de Dios nos permite enfrentar los problemas de manera victoriosa. En la palabra del Señor dice que somos más que vencedores. ¿Cuántos lo creen? Con la ayuda de nuestro Dios Todopoderoso, todos somos más que vencedores. Amén. Vámonos a 2 Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Segunda Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 10. Y dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Por qué
inicia con que tenemos este tesoro en vasos de barro. Entendamos primero que ese tesoro es el Evangelio, son las promesas del Señor y cada una de las enseñanzas que Dios había depositado en nosotros. Pero ¿por qué dice vasos de barro? Porque en la antigüedad los vasos de barro eran como que los utensilios más fáciles de conseguir, más fáciles de hacer, o por así decirse, los más baratos y los más reemplazables. Y cuando Pablo hace esta alusión, él mismo refiere de sí mismo, bueno, un poco redundante, pero refiere de sí mismo que él era ese vaso de barro. O sea, es decir, que el Señor podía tomar la decisión de en cualquier momento cambiarlo, en cualquier momento quizá utilizar a otra persona, en cualquier momento quizá soltar a Pablo de su obra o de su voluntad y utilizar a otra persona. Pero también los vasos de barro significaban que como eran baratos y eran fáciles de hacer y eran muy constantes al momento de hacer, eran muy frágiles, pero también eran muy susceptibles a ser rotos, eran muy susceptibles a ser quebrados. Y Pablo también hace alusión a eso, que él como vaso de barro era tan susceptible a poder ponerse triste, a poder ser destrozado, a poder ser atacado y querer ser destruido. Pero ahí dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo, que a pesar, o aún así, quizá al momento en que el enemigo quería destruirlo, quería sabotearlo, él entendía que el poder de Dios estaba junto con él y que la diestra del Señor cada día lo iba a sostener, que no importaba qué era lo que le pase, sino que él entendía que Dios, el creador de todo, el creador del cielo, de la tierra, del universo entero, iba a estar con él, ahí a su lado, para sobrellevar cada problema y cada carga que él iba a tener. El versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Pablo utiliza diferentes metáforas en estos versículos, del 7 al 10. Y ese es bonito, dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Quizá Pablo en algunos momentos sentía estrés o preocupación porque no podía lograr hacer algo, porque quizá como viajaba mucho, quizá lo que él quería hacer era viajar una y otra vez para llevar más cartas, para poder enseñar más el Evangelio. Quizá quería viajar quizá mucho más para poder llegar a más lugares, pero quizá él se estresaba o se preocupaba porque no podía hacerlo por algunas cosas. Pero él entendía que todo tiempo de Dios es perfecto. Por eso dice, en apuros, mas no desesperados. Pablo no entraba en ese punto de desesperación en decir, tengo que hacer esto o no he hecho esto y si no lo hago no va a salir bien y si no lo hago esto va a pasar. Es decir, Pablo disfrutaba o estaba metido en el tiempo en el que él estaba. No se afanaba por cosas que no eran o porque podían serlo. Sino Pablo había entendido que el desesperarse no le servía de nada. ¿Por qué? Porque quizá su desesperación no iba a cambiar su vida, pero que también esos problemas de desesperación los podía sobrellevar porque otra vez el Señor estaba ahí a su lado. El versículo 9, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Perseguidos por quién? Pablo al momento de hacer las predicaciones o sus enseñanzas a lo largo de sus viajes se había ganado bastantes enemigos. Todos coincidimos en eso, ¿no? Que a Pablo lo odiaban porque predicaba el Evangelio, que hasta lo querían matar. Y él dice, perseguidos mas no desamparados, derribados mas no destruidos. Hermano, esa misma palabra tiene que ser para nosotros. Somos perseguidos. ¿De qué forma somos perseguidos día a día? Somos perseguidos por la tentación del pecado. Somos perseguidos por parte de Satanás, porque cuando tú agarras tu Biblia, querido hermano, muchas veces, ¿qué sucede? Cuando uno quiere empezar a leer la Biblia, de alguna u otra forma se le viene sueño y quiere dormirse. Y creo que no soy el único al que le ha pasado. Cuando quiere agarrar su Biblia y quiere leerlo, quiere estudiar, muchas veces empezamos a bostezar y queremos dormir. ¿Y quién cree que hace eso? El enemigo. Muchas veces cuando despertamos y decimos ya, hoy voy a despertar con una oración, voy a iniciar con una oración y voy a dar lo mejor de mí para que mis actitudes hablen de que Dios vive.
¿Y qué pasa 1 hora o 2 horas después? Viene una persona y te empieza a molestar o te empieza a estresar, o viene y o te empieza a insultar. ¿Y quién hace eso, queridos hermanos? Satanás, el enemigo. ¿Por qué? Porque ¿a qué ha venido él? A matar, a destruir, a robar. ¿Qué quiere destruir? Quiere destruir tu integridad. Te quiere meter en esos problemas, en esas dificultades para destruir tu integridad como cristiano. Pero Pablo dice, perseguidos, mas no desamparados. ¿Por qué no desamparados? Hace un tiempo el Señor me daba la oportunidad de enseñar, igual que en el Salmo 139, si no me equivoco, si era el 139, que no importa en dónde se encontraba el salmista, sino que en el lugar en el que él esté, el Señor lo iba a asir con su diestra o lo iba a tomar con su diestra. Y aquí podemos tomar ese ejemplo, perseguidos mas no desamparados, porque el Señor nos lleva de la mano, te lleva de la mano por el camino que Él decida, porque su camino es perfecto, y te dice, no te voy a soltar. Si tú quieres estar conmigo y tener una transformación de vida y querer mejorar tu vida como cristiano, como persona, yo te voy a tomar de la mano y no te voy a soltar. Pero también está en ti el querer caminar por ese camino que el Señor tenga. Porque el camino del cristiano, queridos hermanos, conlleva mucho sacrificio. No designaciones, mucho sacrificio. ¿En qué aspecto conlleva sacrificios? En que tienes que sacrificar o dejar de lado todo lo que a ti te gusta, todo lo que a ti te parece bien, todo lo que a ti te puede parecer correcto. Y para entender y para que el Señor pueda socorrernos y ampararnos, tenemos que despojarnos de todo aquello que no le agrada a Dios y todo aquello que no nos edifica. Derribados pero no destruidos. Esto Pablo hacía una alusión totalmente quizá distinta a lo que nosotros podemos entender como humanos, porque el enemigo lo había golpeado tanto que incluso quiso hasta matarlo, el propio enemigo, aparte de las personas que lo perseguían, aparte de las personas o los grupos que intentaban matarlo o encarcelarlo, el propio enemigo había querido destruir a Pablo, llevándolo quizá hasta la muerte. Pero no había sido destruido. ¿Por qué? Porque su integridad física, queridos hermanos, había sido cuidada hasta tal punto por parte de Dios que él mismo tenía esa confianza ciega y decía, a mí no me va a pasar nada, porque Dios está conmigo. Mi Dios es mucho más poderoso, mi Dios es mucho más grande, mi Dios es mucho más fuerte, tiene más poder, tiene más conocimiento. Ese es mi Dios. Y querido hermano, hermana, ese es tu Dios. No importa lo que el enemigo quiera hacer en tu vida, querido hermano, hermana. El Señor va junto con nosotros como poderoso gigante, delante de nosotros como poderoso gigante. Eso dice su palabra. Y por eso te decía, el mismo Dios de la antigüedad, del cual muchas veces hemos escuchado milagros, prodigios, ese mismo Dios es nuestro Dios. Amén. Un Dios todopoderoso, un Dios milagroso, un Dios amoroso, un Dios justo, un Dios perfecto. Un Dios que no tiene comparación. Ese es nuestro Dios. Amén. Y aquí entendemos algo, que Dios nunca va a abandonar a sus siervos. ¿Pero qué es un siervo? Acá en la concordancia, en mi Biblia, yo buscaba lo que era siervo y tenía un significado como esclavo. Y la palabra dice que somos esclavos por amor. Amén. Y Dios nunca va a desamparar a aquellos siervos que buscan servirlo y honrarlo correcta y perfectamente, que dan día a día de sí para poder mejorar su comunión con Dios. Es así que si tú, querido hermano y hermana, quieres establecer una comunión más íntegra con Dios, el Señor nunca te va a abandonar. Porque Pablo había hecho eso, había sacrificado tantas cosas, Pablo, en su vida, incluso hasta los títulos que él tenía o profesiones que él tenía. Había sacrificado tanto y llega a esta conclusión de que Dios nunca abandona a sus siervos, porque él había sido el claro ejemplo de que Dios nunca lo había abandonado a él. Amén. El versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Cómo podemos explicar esto? A ver,
Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Queridos hermanos, hermanas, iglesia en general, nuestra vida va a ser atacada muchas veces por el lado de nuestra fe, por el lado de nuestra integridad, por el lado de nuestra comunión. No hay otro lugar más por el cual el enemigo quiera destruirnos, porque él no quiere que estemos acá en comunión con el Señor. Tenemos que tener en cuenta que nuestra convicción y nuestra fe va a depender mucho de cómo es que queramos ver nuestros problemas, la perspectiva que tengamos. Y para explicarlo mejor, quiero que nos vayamos a Mateo 5. Vámonos a Mateo 5, el versículo 10. Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Querido hermano, hermana, ya hemos visto que en el mundo vamos a tener problemas, aflicciones, ya sean por cosas materiales, por cosas económicas, trabajo, estudio, subsistencia, alimento. Y ahora estamos viendo que vamos a tener problemas en este mundo por la causa de querer creer en Jesús, por causa de predicar su evangelio, por causa de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y esto había sido escrito mucho antes de que Pablo escriba esta carta a los Corintios. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y aquí dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón está cerca, porque así persiguieron a los profetas antes, parafraseando. Hermano, hermana, los problemas a causa del evangelio son reales. Dice que el evangelio incomoda, dicen que el evangelio no tiene que gustarle a todos, y es cierto, no les va a gustar a todos, porque el pecado abunda tanto en este mundo que ya no somos sensibles a querer escuchar la voz de Dios, ni siquiera nosotros mismos. Pero otra vez ahí viene el versículo que dice, en el mundo recibiréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, el Señor con su Espíritu nos da la fuerza y fortaleza para poder predicar el Evangelio, nos da la fuerza y fortaleza para poder llevar su palabra, hacer lo correcto delante de los hombres, para poder ser testimonio. Y te da la fuerza y valentía para poder guardar tu integridad como cristiano, para poder mantenerte a hacer lo firme y lo correcto ante los ojos de Dios, por más que este mundo quiera despreciarte. Amén. Vámonos con la segunda forma, o con el segundo punto, y está en las pantallas. La forma en que afrontamos los problemas. Creo que hay 2 diapositivas después que explica eso. No sé si se puede pasar a la 4ª diapositiva. La siguiente. No, la siguiente. Dice, la forma en que afrontamos, está mal escrito, afrontamos, dice, pero es afrontamos, la forma en que afrontamos los problemas. Y dice, afrontar los problemas con Dios produce confianza y cambio de mentalidad. ¿Cuántos podemos estar de acuerdo con esto? Antes de seguir, si ves a tu hermano que está distraído con algo a tu lado, dale un codazo y dile, no te distraigas. Ahora, si tienes a un amigo imaginario igual, no me distraigas, dile. Afrontar los problemas con Dios produce confianza y cambio de mentalidad. Esto nos permite, bueno, ¿qué produce el tener comunión con Dios? Confianza. El tener comunión con Dios, querido hermano, produce confianza. ¿Por qué? Porque cuando tú estás ahí en tu casa, estás, no sé, hincado, estás orando, arrodillado o no sé, postrado en tu cama o en el piso, donde quieras estar, eso te produce confianza a Dios, porque la oración es la herramienta, y bueno, lo aprendemos desde que somos niños.
La oración es la herramienta que nos acerca a Dios. Y cuando hablamos con Dios y Dios nos habla a través de su palabra, nosotros sabemos qué es lo que Dios tiene para nosotros y qué es lo que nosotros debemos ofrecer a Dios. Amén. Nos permite asumir actitudes y perspectivas distintas frente a los problemas o conflictos del día a día. El mundo te dice, si esto no tiene solución, es mejor sobrellevarlo y vivir con esto. Pero para nosotros tiene que ser distinto. Si para ti tu problema no tiene solución, querido hermano, hermana, si tu problema, si tu dificultad no tiene solución, es el momento ideal en el cual tú tienes que gozarte y agradecer a Dios incluso por ese problema. Y quiero compartirles algo. En este mundo, uno de los privilegios que tenemos, porque es un privilegio y ya me van a entender por qué, es el poder adorar a Dios en medio del sufrimiento. ¿Por qué es un privilegio? Porque el Padre se alegra cuando uno de sus hijos ve que está sufriendo, pero aún así, a pesar de sufrir tanto, tiene confianza en que Dios lo ama y que Dios lo cuida. Ese es el privilegio que como seres humanos tenemos, sufrir en este mundo, pero aún así, a pesar de tener ese sufrimiento, adorar a Dios. Porque en el cielo todo va a ser perfecto. No va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber dolor. Van a haber cosas que ni la polilla ni el orín corrompen. Todo va a ser perfecto. Pero ponte a pensar, ¿cómo es que te ve Dios adorándole, sirviéndole, a pesar de la prueba en la que estés? ¿Cómo crees que te ve Dios viniendo aquí a la iglesia, sirviendo, levantando tus manos, adorando, cantándole, con esa pasión, con ese gozo, aún en los problemas que tú tienes? ¿Cómo crees que te ve Dios desde su trono? ¿Cómo crees que te ve Dios estando ahí al lado tuyo? Yo me imagino a Dios que cuando nosotros estamos sufriendo, pero aún así lo amamos tanto que el sufrimiento no nos importa y nos gozamos porque sabemos que Él es Dios. Yo me imagino ahí a Dios al lado mío sonriendo. Yo me imagino a Dios al lado mío, no sé, quizá mostrando una sonrisa, mostrando quizá o abrazándome, quizá. Porque es así, Dios es así. Vámonos a Romanos 12, Romanos 12, 1, 2, lo cual hemos estado predicando durante bastante tiempo. Y aquí es donde les decía, afrontar los problemas con Dios conduce confianza y cambio de mentalidad. Romanos 12, 1, 2, el versículo 1 primero. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Por qué dice presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo delante de Dios? Es decir, nos despojamos de todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros queremos, todo lo que nosotros creemos. Y le decimos ya, Señor, aquí está, aquí estoy. Y es como poner las cartas sobre la mesa. Y le dices, Señor, aquí estoy. Ofrezco mi vida delante de ti en sacrificio. Haz con ella lo que a ti te parezca correcto. Haz con ella lo que a ti te plazca. Y cuando tú tienes un problema, querido hermano, hermana, es el momento adecuado para ir delante de Dios y decirle, Señor, tengo estos problemas, yo no puedo. Aquí estoy. Señor, estoy batallando con una enfermedad y sé que yo no puedo solucionarlo quizá de alguna u otra forma, pero aquí está mi enfermedad. Sé que tú a través de diferentes personas o cosas vas a poder ayudarme. Señor, tengo este problema económico. Yo quizá en mis fuerzas no voy a poder solucionarlo. Aquí está mi problema económico. No tengo para comer. No tengo para quizá comprarme sopa. No tengo para ir a mi trabajo. Aquí está. Y pones sobre la mesa ese problema y le dices, Señor, aquí está mi vida y mis problemas. Haz con mi vida lo que a ti te plazca. Y por eso dice, ofrezcan sus vidas en sacrificio a Dios.
porque Dios se va a encargar de perfeccionar esa obra o perfeccionar tu vida, mejor dicho, a través del tiempo. Y el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo ocurre este cambio de pensamiento? ¿Cómo ocurre la renovación de nuestra mente? Y les decía, la comunión con Dios produce confianza. ¿Y cómo va a ser transformada nuestra vida a través de esa confianza junto con la comunión con Dios? ¿Y cómo viene esa comunión con Dios, queridos hermanos, hermanas? Leyendo su palabra, orando, ayunando. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué es lo que piensa el mundo a través de esto? Cuando uno tiene problemas? Trata de solucionarlo con dinero, trata de solucionarlo mintiendo, trata de solucionarlos engañando, quizá maquillándolos de que ay, es un problema, pero no es tan grave. No es muy grave tu problema, es mejor que lo dejes de lado y tengas que aprender a vivir con eso. En Efesios, si no me equivoco, dice que no participemos de las cosas de este mundo porque son cosas malas, son cosas que no tienen bien para nosotros mismos. ¿Y cómo es que nosotros empezamos a entender eso, queridos hermanos? Leyendo este libro. ¿Cuántos han traído sus Biblias? Físicas, ¿ya? Porque a veces la Biblia digital estorba tanto que no sé, que bueno, tenemos que hacer algo para que todos podamos tener Biblias físicas. Creo que vamos a empezar a hacer gestiones con Miki, con los jóvenes. Y que entonces nuestra manera de pensar, queridos hermanos y hermanas, empieza a cambiar y empieza a ser tan distinta porque empezamos a leer este libro, un manual de vida para nosotros, un manual de vida que desde principio a fin empieza con bendiciones, empieza con una bendición tremenda que es la creación del mundo y termina en Apocalipsis, diciendo que la paz del Señor sea con todos nosotros. Y es ahí que, querido hermano, cuando tú tienes esa comunión con Dios, cuando oras tanto, cuando está ferviente, cuando ese fuego del Señor, es como que tú le echas más gasolina y más gasolina a ese fuego que está en tu corazón, tu pensamiento cambia. Y cuando tienes un problema, lo primero que haces es acudir delante de Dios. Tienes un problema y vas y te postras, lloras, no sé, puedes gemir, puedes gritar, puedes clamar al Señor y decirle, Señor, ayúdame. Ese debería ser el sentir de todos nosotros. Acudir primero a los pies de nuestro Padre Celestial ante cualquier problema que nosotros podamos tener. Y eso solo viene a través de la renovación de nuestra mente. Porque si no estarías renovada, ¿qué haríamos? Acudiríamos donde algún amigo, una persona que nos va a dar quizá un mal consejo. Digo quizá porque no todos los amigos dan malos consejos. Hay amigos que sí dan buenos consejos cristianos. Pero a través de eso incluso Dios está obrando, que cuando tú estás triste, querido hermano, y acudes donde Dios, el Señor te pone a las personas adecuadas y correctas delante de ti para que te puedan aconsejar o para que te puedan ayudar a sobrellevar ese problema. Amén. Ahora, con todo lo que hemos hablado, que Dios está siempre presente, que tenemos problemas, bueno, de que todos tenemos problemas, pero de que Dios ha vencido este mundo y nos ha quitado las aflicciones y todo lo demás. Tengo una pregunta para ustedes. Vamos a pasar a la siguiente. Y es esta pregunta. ¿Crees que Dios quiere socorrerte? Igual está mal escrito, es de taipeo. ¿Crees que Dios quiera socorrerte de tus problemas? A ver, los que creen que sí, digan amén. Muy poquitos son, che. ¿Creen que Dios quiera socorrerlos de sus problemas, hermanos? Vámonos a Mateo 8, ya vamos a terminar. Ya vamos a ir terminando.
Mateo 8, 1, 3. Guárdense bien esta pregunta. ¿Crees o creen que Dios quiera socorrerte de tus problemas, quiera socorrerlos de sus problemas? Y aquí está la respuesta y es en una sola palabra, pero están en 3 versículos, así que es fácil que podamos identificar la respuesta. Dice Mateo 8, 1, 3, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Creo que todos ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Hermano, hermana, la lepra antes era considerada una enfermedad terrible. Los judíos tenían ciertas distancias para poder guardar con aquellos que eran leprosos. Los leprosos no podían entrar a las sinagogas, no podían ir a las reuniones, o bueno, a las reuniones sociales, si es que vale el término, a podernos escuchar la palabra, a poder compartir con un amigo. ¿Por qué? Porque tenían que estar tan lejos para que no puedan contagiar a otras personas. ¿Y ustedes creen que esta lepra haya sido un problema para esta persona? ¿Qué tenía a causa o a través de la lepra esta persona? Tenía desprecio, falta de amor, falta de empatía, falta de cariño, desolación. Eso es lo que tenía a través de la lepra. Ahora, nosotros no tenemos lepra, obviamente no. O puedes ver a algún hermano que tenga lepra acá. O yo tengo lepra. No. No ve. Pero el leproso había ido donde Jesús y le había dicho: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué les responde Jesús en el versículo 3? Y miren, dice: Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero. Y luego lo separa de un punto y coma. Es decir, es un apartado de la oración, quizá pequeño, pero que le cambia el significado totalmente a esta palabra o a esta oración. Quiero. Y es ahí donde entra Dios en tu vida, querido hermano, hermana. Tú podrías preguntarle al Señor: Señor, ¿quisieras ayudarme a sobrellevar este problema? Señor, ¿quieres estar al lado mío cargando esta carga? Es redundante, pero cargando esta carga, ¿se entiende? Señor, ¿quieres estar conmigo para poder batallar contra el pecado que tengo? Señor, ¿quieres ayudarme a poder mejorar mi comunión contigo día a día? Señor, ¿quieres estar conmigo a pesar de que mis padres, mis hermanos, mis amigos me abandonen porque te sigo, porque te amo? Señor, ¿quieres estar al lado mío porque no tengo a nadie más? ¿Cuál crees que va a ser la respuesta del Señor? Quiero. Sí, quiero. Y si tú hablas con el Señor y tienes esa comunión con el Señor, querido hermano, hermana, que ya lo estamos diciendo bastante en esta enseñanza, el Señor te va a decir un sí. Yo quiero estar ahí contigo. Sí, yo quiero estar ahí al lado tuyo, ayudándote, apoyándote. Quiero estar ahí en tus mejores momentos, pero también quiero estar en tus mayores tristezas. Quiero estar contigo, quiero estar ahí a tu lado cuando tú estés solo, cuando estés llorando, y quiero estar ahí a tu lado abrazándote, mostrándote amor, mostrándote mi gracia. Es lo que el Señor quiere contigo, querido hermano, hermana. Quiere estar ahí contigo, pero es momento de que tú llegues a pedírselo. El Señor sabe qué deseos, qué necesidades tienes, pero es necesario, querido hermano, hermana, que tú le digas al Señor: Señor, quiero que me ayudes con esto. Y su respuesta del Señor va a ser: sí, sí quiero ayudarte. De alguna u otra forma el Señor te va a ayudar, porque el Señor es misterioso. A uno le puede ayudar con una respuesta quizá muy distinta con la que a ti te ha dado. Ahora, si el Señor quiere ayudarte, si el Señor quiere hacer su obra delante de ti, o en ti, mejor dicho, quiere hacer su obra en ti, quizá te podrías preguntar, con todo lo que hemos hablado, ¿por qué Dios nos hace pasar por momentos difíciles?
¿Cuántos han pasado algún momento difícil? Amén. Todos. ¿Y cómo es que lo hemos sabido sobrellevar, queridos hermanos? Muchas veces hemos aprendido a las malas, ¿no? A confiar en Dios. Nos habíamos vuelto tan autosuficientes y oye, el Señor viene y como que nos jala la oreja y nos dice, ¿qué estás pensando tú que vas a hacer solo? ¿Qué estás pensando tú que puedes hacer con tus fuerzas? Yo te he creado, yo te he hecho, me perteneces a mí. Yo sé qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Y entonces, ¿por qué Dios nos hace pasar por momentos difíciles? O bueno, vamos a cambiarle el entendido de esta palabra y lo vamos a hacer más personal. ¿Por qué Dios me hace pasar por momentos difíciles? ¿Por qué crees, querido hermano, que Dios te hace pasar por momentos difíciles? Y es que estos problemas o momentos difíciles, queridos hermanos, nos ayudan a experimentar el crecimiento espiritual y el conocimiento de Dios. Filipenses 4:12 dice Pablo cuando escribía a los filipenses o a los filipos: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo, el hombre más influyente en el Nuevo Testamento, quien más cartas había escrito, del cual tenemos la mayor parte del Nuevo Testamento para poder estudiarlo y aprender más de Dios y sobre los pensamientos de Dios. Pablo, lo habíamos dicho, había sufrido, había sido perseguido, había sido encarcelado, había sido despreciado, menospreciado, maltratado. Pero Pablo, a través de todo esto, querido hermano, hermana, había entendido algo, que si no hubiera sido por el sufrimiento que él había pasado, quizá nunca hubiera llegado a experimentar y aprender cómo es que Dios quería transformar su vida. Y es por eso que aquí dice, sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo, a través de su sufrimiento, había aprendido o había adquirido nuevas características o valores o virtudes por parte de Dios para poder llevar adelante su vida. Y es que el sufrimiento y el dolor produce eso, querido hermano, hermana. Querido hermano, hermana, si tú estás pasando por momentos difíciles, déjame decirte que es el momento perfecto en el cual vas a poder experimentar que Dios es tu sostén y tu ayuda. ¿Cuántos alguna vez han estado sin trabajo o les ha faltado dinero? ¿Ha sido Dios quien ha puesto un nuevo trabajo o una nueva fuente de ingreso? ¿Cuántos alguna vez se han visto preocupados porque no tenían que vestir? ¿Alguna vez a Dios ha puesto delante de ustedes a una persona para que puedas regalarles quizá una polera, un bus o algo? Amén. ¿Cuántos en alguna vez se han sentido tristes y desolados solos ahí en su cuarto, en su cama o aquí en la iglesia? ¿A cuántos no el Señor ha venido y nos ha dado un abrazo lleno de amor? Querido hermano, hermana, habíamos cantado hace un rato que nos gocemos delante del Señor porque Él es nuestra roca. Hermano, hermana, vas a poder experimentar realmente que el Señor va a ser tu roca, ese tu cimiento, cuando veas que tu vida está tambaleando. Querido hermano, hermana, vas a experimentar que Dios es tu fortaleza cuando te sientas débil. Querido hermano, hermana, vas a poder experimentar que Dios es tu refugio cuando todos te hayan abandonado. Y vas a poder experimentar que Dios es tu protección cuando sientas que nadie quiera ayudarte. Los momentos difíciles son los momentos que más nos acercan a Dios. Y por eso otra vez viene Juan 16:33. En el mundo van a recibir aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ese Dios que ha vencido al mundo, querido hermano, hermana, está a tu lado todos los días de tu vida. Ese Dios que ha vencido al mundo, que ha vencido la muerte, está todos los días a tu lado, hasta que el Señor venga o hasta que el Señor te llame a su presencia.
Amén. Y lo último, es ese Dios, querido hermano, el mismo Dios que en la antigüedad había abierto el mar para que su pueblo pueda escapar del cautiverio. Ese mismo Dios que había ayudado a Moisés, ese mismo Dios es el que está a tu lado. El mismo Dios que había ayudado a Job y que estaba al lado de Job, a pesar de que Job había estado sufriendo tanto, es ese mismo Dios que está a tu lado. El mismo Dios que había estado con José y lo había hecho crecer tanto en diferentes aptitudes, que había sido vendido por sus propios hermanos, es el mismo Dios que está ahí a tu lado. Despreciado por sus hermanos José. Ese Dios que ayudó a José, que lo puso por sobre todo, es ese Dios que está ahí a tu lado. El mismo Dios que había ayudado a Daniel a preservar su integridad. El mismo Dios que había ayudado a Daniel a salir ileso de la fosa de los leones y del horno de fuego, de sus problemas, de sus persecuciones. Es ese mismo Dios que te va a ayudar a poder sobrellevar cada problema que tú tengas, querido hermano. No hay ninguna diferencia, por eso el título de esta enseñanza dice, el mismo Dios. Y por eso habíamos empezado con lo que decía en Apocalipsis 4, lo que los ángeles le cantan. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y lo último, hermano, y hay que repetirlo esto con mucha convicción, el mismo Dios que vino a este mundo para librarnos del pecado, que fue crucificado, maltratado, que fue menospreciado por todo ese pueblo, su propio pueblo, y que ha muerto a causa tuya y mía, amado hermano. Es ese mismo Dios que va a estar a tu lado, ese Dios que venció la muerte al tercer día, resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Amén. Lo que tenemos que mostrar, queridos hermanos, es que nuestra dependencia tiene que estar día a día arraigada a Dios. Siempre, en todo momento. Dios quizá no te responde en la forma que quieres, porque Jesús mismo no le había respondido de la forma en la que él quería. Muchos en la antigüedad sí le habían pedido a Dios que los ayude a sobrellevar muchas pruebas y el Señor les había dicho, sí, yo te voy a ayudar, y es lo mismo que puede pasar contigo, querido hermano, hermana. Si tú le pides ayuda a Dios, Él te puede decir, sí, quiero ayudarte de esta forma y te voy a hacer libre de estos problemas, te voy a ayudar a sobrellevar estas dificultades o estas cargas que tú tengas. Pero también hay otra respuesta que tenemos que tener muy en claro, querida iglesia, y es la misma respuesta que había recibido Jesús orando en el huerto de Getsemaní, que le había dicho, Padre, si es posible, aparte de mí esta copa. ¿Y el Señor qué decidió? ¿El Padre qué decidió? No. Porque tu propósito es uno. Y el propósito de Jesús había sido venir a morir como sacrificio para poder salvarnos de la muerte tremenda que nos esperaba. Dios te puede ayudar de alguna u otra forma, querido hermano, hermana. Dios te va a decir, sí, quiero ayudarte de esta forma, que puede hacer que no sufras más. O te puede decir, no, aguanta un poco más. Como Pablo, 2 Corintios 12. Pablo le había pedido al Señor, Señor, quítame este aguijón, por favor, te lo ruego. Y le dice 3 veces, 3 veces le he pedido a Dios que me quite este aguijón. Y el Señor, ¿qué le dice? No. Quizá incluso le hubiera dicho, no, lo lamento, querido hijo, pero no. Bástate en mi gracia, bástate en mi gracia, en mi poder. Mi poder es el poder que se perfecciona en la debilidad. Porque nosotros, como lo habíamos dicho, somos esas vasijas de barro. Amén. Pero tenemos a un Dios todopoderoso. El mismo Dios que ha hecho milagros, prodigios a través de siervos en la antigüedad, ese es nuestro Dios. Amén. Un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Ese es nuestro Dios. Tenemos que empezar a creerlo, queridos hermanos, para que podamos mostrar a ese Dios afuera de la congregación. Hermano, hermana, hay mucha necesidad. Niños que están perdiendo familias porque se están separando. Esposos, esposas que tienen problemas familiares a causa de dinero, a causa de sopa. Jóvenes, adolescentes que lidian con el estrés, con la ansiedad. Hay muchos problemas en este mundo, queridos hermanos.
Y nosotros tenemos que dolernos de esos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos al que es capaz de solucionar todos esos problemas. Amén. Ponte de pie, querido hermano, hermana. Cuando nuestra vida depende de Dios y al surgir problemas o dificultades y estas las llevamos a la presencia de Dios, tenemos una victoria asegurada. Una victoria de cualquier manera. Pero la mayor victoria que vamos a poder tener es decirle al enemigo: tú no puedes hacer nada contra mi vida porque mi Dios es mucho más poderoso y mi Dios es mucho más grande que tú. Eso hay que decirle al enemigo cuando nosotros tengamos problemas, porque es la convicción que nosotros tenemos y es la autoridad que podemos tener para poder declarar y proclamar que el nombre de Jesús es sobre todo nombre y que tiene poder sobre todo. Amén. Inclina tus rostros, querido hermano, hermana, y vamos a decirle: amado Dios, en esta mañana, amado bendito Padre, te agradecemos porque eres fiel. Te agradecemos, Señor, porque a pesar de cualquier problema, de cualquier dificultad, tú has estado con nosotros, sin importar qué. Amado Dios, en nuestros momentos de tristeza has estado al lado nuestro y nos has abrazado y nos has mostrado tanto amor, ese amor sobrenatural, bendito Padre Dios, que sabemos que nadie más lo vamos a poder conseguir. Amado Dios, tu palabra dice que en este mundo vamos a recibir aflicción, pero que confiemos en ti, porque tú has vencido este mundo. Que confiemos en ti, amado Dios, en tu poder, en que tu mano y que tu diestra siempre nos va a sostener. A ti y solo a ti sea la gloria y sea la honra. Amado Dios, y todos juntos levantamos nuestras manos y glorificamos tu nombre diciéndote: aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.